En un lugar del mundo, no sabemos dónde, en un lugar, como diría el Miguel de Cervantes, en un lugar cuyo nombre no quiero acordarme o no puedo acordarme, Miguel de Cervantes, una frase muy famosa en el Quijote de la Mancha, Don Quijote de la Mancha, el Hidalgo de la Mancha. Hubo una iglesia, un lugar donde hubo una participación especial, así como tuvieron una participación esta mañana los niños. Un niño iba a recitar el Salmo 23. Iba a recitar el Salmo 23 y se practicó con su mamá y con su papá varias semanas practicando el Salmo 23 y diciéndolo una y otra vez. Ese domingo se paró temprano, como la mayoría de los niños que son los que paran a los papás para ir a la iglesia. Mamá, hoy es día de la iglesia. La mayoría son los que nos paran. Y se preparó, se puso su mejor pintica, se puso su mejor corbatín, porque iba a presentarse delante de muchas personas. Llegaron a la iglesia temprano, se ubicaron donde tenían que ubicarse. El presentador empieza a hablar y bueno, dice, bueno, ¿qué nombre le ponemos a este personaje? Dígame un nombre, cualquiera. Adriano Macis. Adriano Macis. Pasa Adriano Macis. Adriano Macis nos va a deleitar con el Salmo 23. Pasa Adriano Macis así, mira a todo el mundo, mira a su papá diciéndole como que, muchacho, tú puedes decir, dale. Toma respiración allí y dice, el Señor es mi pastor. Y se quedó así como se están quedando ustedes, como que, ¿qué pasó? ¿Qué va a pasar? ¿Qué dirán? Yo no sé si a ustedes les ha pasado que a veces para una presentación o algo estudian, pasan tiempo y cuando tienen que presentarse delante del profesor, delante del aula, delante del lugar, la mente como que se pone en blanco. ¿Les ha pasado alguna vez? A mí me ha pasado. Y ese sustico en la barriga cuando uno se va a presentar delante de cámaras o en cualquier lugar, eso como que le invadió a Adriano y se quedó pegado allí. La gente por supuesto se sonrió porque los niños siempre dan esa ternura, esa gracia de ver esa inocencia de decir, no se acordaba y lo dijo con mucha seguridad de que no se acordaba de lo que seguía. Pero en medio de las risas, de la gente sonriendo, no por burla, sino por gracia, él también agarra fuerza y dice, bueno, si sé que el Señor es mi pastor, ¿qué más necesito saber? ¡Pum! Ahí todo el mundo se quedó como veo que muchos nos quedamos aquí. Es que mira, tú puedes saber mucho de Biblia, puedes saber mucho de hermenéutica, de teología, de saber los misterios de la Biblia, puedes saber los grandes misterios de la Biblia, si Adán tenía ombligo, porque hay muchos que dicen que no tenía ombligo porque no tenía mamá, o de repente uno dicen que Dios le abrió el ombligo, aunque sea por estética, o puedes saber lo que tú quieras de la Biblia completamente. Pero si no conocemos lo real, lo fundamental, lo tangible, eso que está en la Biblia, que es que sencillamente el Señor es nuestro pastor, eso te sirve, porque es conocimiento, pero realmente no estamos conociendo la esencia exacta de lo que es nuestra relación con Dios. El Señor es nuestro pastor y es parte de lo que dice. Pero entonces me gustaría que leyéramos el Salmo 23. El Salmo 23, creo que muchos no lo sabemos, pero vamos a leerlo de todas maneras para después dar contexto de todo lo que vamos a decir. Dice, el Señor es mi pastor, nada me falta. En verdes pastos me hace descansar. Junto a tranquilas aguas me conduce, me infunde nuevas fuerzas, me guía por sendas de justicia haciendo honor a su nombre. Aun si voy por valles tenebrosos, no temeré ningún mal porque tú estás a mi lado. Tu vara y tu bastón me reconfortan. Dispones ante mí un banquete en presencia de mis enemigos. Has ungido con aceite mi cabeza, me has llenado mi copa a rebasar. Seguro estoy de que la bondad y el amor me seguirán desde todos los días de mi vida, y en la casa del Señor habitaré por siempre. Y Señor, te pedimos en nombre de Jesús que pongas en mis labios lo que hoy todos nosotros necesitamos escuchar, entender y profundizar de una palabra tan hermosa como el Salmo 23. El Salmo 23, en nombre de Jesús. En mi casa, por ejemplo, mi casa materna, existía una Biblia que era una Biblia de porcelana, blanquita, era como beige. No sé si alguno de ustedes la llegó a tener, pero en mi casa había una Biblia como de porcelana así abierta que tenía ahí el Salmo 23. Y mi mamá lo ponía cerca de un sitio así como en la sala, en un lugar prominente, porque era como que así muchas personas tienen una Biblia también en otros lugares,
que la tienen abierta en el Salmo 23, solamente como pensar de que el solo Salmo 23 abierto va a causarte algún tipo va a ser como algún tipo de amuleto. Y realmente el Salmo 23 no es un amuleto, no es algo que tú podrías tener únicamente y ya por sí solo funcionar. El Salmo 23 ni ninguna parte de la palabra funciona de esa manera. De hecho, yo tenía un amigo de mi infancia, yo tuve un amigo de mi infancia, ese muchacho lastimosamente el día de hoy no vive, fue un buen amigo de mi infancia, pero no fue una buena influencia en mi infancia. Él agarraba y le gustaba lo que no era suyo, le gustaba lo ajeno. Y literalmente él decía a veces como que, bueno, el Señor, él decía, Jehová es mi pastor, nada me faltará. Y agarraba la que no. Esa era su interpretación de esa palabra. Y él luego, más grandecitos, porque crecimos desde chiquiticos, y hubo un momento en que él me comentaba acerca de que los amiguitos de él, que también hacían cosas que no eran los correctos, esos amiguitos también decían, Jehová es mi pastor y nada me faltará. Y hacían eso. Lo que quiero decir con todo esto es que la Biblia y ninguna palabra, y sobre todo por lo menos algo como el Salmo 23, va a funcionar únicamente porque nosotros lo digamos si no lo entendemos. Entonces, hoy vamos a hablar de, no es un sermón más lo que vamos a decir hoy, no es un sermón plenamente más, sino que vamos a recibir una palabra de revelación. Los niños están, hoy como hablamos de niños, los niños están hoy allí adelante. Entonces vamos a ver una palabra de revelación para nuestra vida acerca de este salmo hermoso, porque cuando entiendes esa frase, que el Señor es mi pastor, nada me falta, en realidad, mira, la ansiedad tiene que caer, la desesperación tiene que derrumbarse, la falta de fe tiene que desboronarse. Todas las cosas en nuestra vida que no corresponden a una fe en Cristo tienen que hacerse a un lado y tiene que levantarse la fe como un león dentro de nosotros, porque eso es lo que el Señor quiere que nosotros estemos. Tu vida entera completamente va a determinarse, va a definirse por quién tú sigues. ¿A quién sigues? ¿A quién seguimos? Todos de alguna manera seguimos a alguien o seguimos a algo. Todos de alguna manera o perseguimos el dinero gente le sigue el dinero, la fama, los bitcoins, el stock, el mercado, muchas cosas. Hay gente que esas son sus guías, hay gente que esa es su esperanza, hay gente que esa es lo que ellos llaman, o lo que internamente, porque no es algo que se lo dice, pero internamente ese es su pastor. Lo que tú sigas va a determinar el lugar donde tú vas a estar. El Salmo 23, vamos a hablar de un salmo que es escrito por un rey que fue primero pastor. Por allí ya tendríamos que tener en cuenta que es un rey que fue primero pastor, no es cualquier rey. No es un rey que nació siendo rey, era príncipe y vivió y tuvo todo el contexto de ser rey, sino que estamos hablando de un rey que nació siendo pastor, se crió siendo pastor y fue ungido para ser rey. Y esa fue la vida del rey de Israel, del rey David. Él nació en las praderas de Belén, nació en esos lugares, y él, hijo, por cierto, de Isaí, él es el hijo de Isaí, y Isaí era el real dueño de las ovejas. Él no era el dueño de las ovejas, él solo era el pastor de ese grupo de ovejas. Él solamente pastoreaba esas ovejas. Y entonces ahí donde nosotros podemos ver que él no aprendió lo que supo en el palacio. Toda la sabiduría del rey David no la aprendió, y este salmo no exactamente no lo aprendió estando en el palacio, sino lo aprendió en los campos y en la soledad. En los campos y en la soledad, apartado, porque si ustedes recuerdan cuando o estudian esa parte, cuando el profeta va a ungir a David como rey, primero va donde Isaí y le dice: ¿dónde están tus hijos? Pasan todos sus hijos y él no consigue quién es el rey. No, este no es. Dios le dice: este no es. Y terminan todos los hijos y de repente le dice: mire, no tiene más hijos. El profeta le dice: ¿no tiene más hijos? Le dije: sí, uno que está por allá pastoreando las ovejas. Lo mandan a llamar y es que él es ungido rey. Pero él estaba
digamos, en la soledad, apartado estaba en la soledad, en medio de las ovejas, y en esa soledad fue que él aprendió muchas de las cosas que le sirvieron entonces como rey. Aprendió a depender de Dios en el campo, no en el reinado. Entonces, a veces Dios nos pone una temporada de pastoreo antes de llevarnos a nuestro, entre comillas, a nuestro trono, a nuestro destino, al lugar que Dios nos ha prometido. A veces Dios nos pone en temporadas de pastoreo antes de llevarnos a ese lugar de destino, porque si no aprendes a seguir, no vas a poder liderar. Mira, si hoy te sientes solo en tu campo, sea cual sea tu campo, si hoy te sientes solo en tu campo y si estás en una temporada de espera, yo no sé si cuántos podemos estar en una temporada de espera, una temporada en que todavía no es lo que se ha prometido, todavía no ha pasado lo que hemos soñado, todavía no ha llegado el momento en que nosotros sabemos que tenemos una promesa, pero si estás en ese campo de espera y aún nadie te conoce, Dios está enseñándote algo para llevarte a los verdes campos que Él ha prometido en tu vida. Pero no desesperes, porque Dios está igualmente contigo el día de hoy. Este punto, Yahvé, que es el pastor, que es Dios mismo. Yahvé es la palabra, cuando dice, en el original dice, Yahvé es ese Señor. Cuando dice, el Señor es mi pastor, esa palabra Señor significa, es ese Yahvé. No dice un pastor, sino ese es el pastor. Hay muchos pastores, pero hay el pastor, o sea, tiene un significado muy especial. Yahvé, que se escribe YHWH. ¿Quién puede pronunciar eso? YHWH. Es un vocablo muy difícil de pronunciar porque si ven, no tiene sino puras consonantes, no tiene vocal. Nuestro idioma tiene vocales y podemos decir esa palabra cuando la decimos así, que le colocamos una A después de la Y y colocamos una E al final. Podemos decir Yahvé, pero si es YHWH, es como yo. Perdónenme las personas hebreas o los judíos, los que puedan ver que estoy pronunciándolo mal, pero es como un efecto de respiro, de respiración, como un aliento. Por eso que también hablamos que Dios es aliento de vida. Ese Yahvé es el nombre sagrado de Dios. Es el mismo nombre que en Éxodo 3 aparece cuando habla de que Dios habló en la zarza. Cuando habla que Dios habló en la zarza a Moisés, es el mismo Yahvé, o sea, la misma palabra. Ustedes saben que eso es muy importante cuando existe una misma palabra, porque ese es prácticamente el mismo soporte, el mismo significado. Ese mismo Yahvé es el mismo que estuvo en la zarza. La misma palabra Yahvé es el que está allí, el que se llama yo soy el que soy. Es el mismo que aparece en otras partes de la Biblia. Pero entonces, cuando vemos este panorama de lo que es la palabra Yahvé, de lo que es el pastor, es donde nosotros tenemos que preguntarnos lo que hablábamos en principio, si el Señor es a quien estamos siguiendo, porque nosotros a veces tenemos momentos de temor, momentos de angustia, momentos de desesperación, momentos de como que si no tuviésemos Señor. Y es que muchos quieren que Dios sea su Salvador, pero pocos permiten que Dios sea su pastor. Una cosa es que Dios sea tu Salvador porque te vas a ir al cielo, ¿verdad? Si Dios es tu Salvador, te vas al cielo, te vas directico al cielo. Pero cuando Dios se convierte en tu pastor, se convierte en tu proveedor, en tu todo hoy, en la tierra de los vivientes. ¿Ya tienes al Señor como Salvador? Perfecto. Necesitamos ahora dar el paso y tener al Señor como pastor. Porque el pastor nos va a dar entonces en este tiempo, en el nuestro ya y en nuestro ahora, nos va a dar lo que nosotros necesitamos. Después de Yahvé, que ya sabemos lo que es Yahvé, yo soy el pastor, el Señor, el Todopoderoso, dice Yahvé es mi pastor. O sea, el Señor es mi pastor. Cuando decimos la palabra es, no estamos hablando de antes. No estamos hablando de antes, no estamos hablando del futuro, estamos hablando de un continuo ¿qué? Un continuo presente. El Señor no es que fue, aunque Él fue, no es que será, aunque Él será, pero Él es.
el Señor es mi pastor. La mayoría de las personas creen que Dios fue fiel en el pasado y va a ser fiel en el futuro, pero no saben vivir a un Dios que es fiel en el ya y en el ahora. Dios no es solo el Dios de tus recuerdos ni el Dios de tus promesas, es el Dios de tu hoy. Muchas personas a veces necesitan, o muchas personas tienen un Dios de su destino, tienen un Dios de destino, pero no tienen un Dios de camino. O sea, están esperando un Dios que les prometió algo y que los va a llevar a un lugar y que va a ser cierto, pero no experimentamos al Dios que está al lado de nosotros hoy, en medio de nuestras pruebas, en medio de nuestras luchas, en medio de nuestras situaciones, en medio de nuestras complicaciones, en medio de nuestras deudas, en medio de todas las cosas que nos puedan estar atravesando en nuestra vida, en medio de nuestras luchas. Hay un Dios que está en tu futuro, pero hay un Dios que está caminando contigo constantemente. Al ladito tuyo está Dios. Está en el futuro, ¿cierto? Estuvo en el pasado, pero hoy está contigo. Hay unas versiones de la Biblia que dice: el Señor es mi pastor y nada me faltará. No sé si lo han visto, dice nada me faltará. Pero en el hebreo, lo más literal en la traducción es no me falta. Y en nuestro idioma, que lo podemos comprender un poco más, es muy diferente decir nada me faltará a decir nada me falta. Porque este es el día que hizo el Señor. Y este es el día en que Dios se está glorificando en medio de nuestras situaciones que estamos viviendo hoy. No tenemos que esperar a un Dios de futuro, porque Dios lo tienes ahorita a tu lado. A veces hay una figura que es muy bonita y muy ilustrativa, que es como que dicen que una persona está arriba. Ustedes no sé si lo han hecho con sus hijos, y cuando uno le dice a sus hijos: ven, hijo, en una piscina, salta, salta. El niñito medio duda un poquito, pero al final se lanza, ¿verdad? Porque somos sus papás. Lo interesante es que Dios no es que está abajo esperándonos. Dios es como cuando uno no sabe parapente y se monta en un helicóptero y te lanzas con alguien. Dios está lanzándose contigo. O sea, Dios no te está dejando en ninguna parte del camino. Dios está contigo en todo el camino. Te está esperando allá abajo, pero está al lado tuyo del abrazo para saltarse a donde Él quiere que tú saltes. Luego de esto dice: Yahvé es. Ya sabemos que existe un continuo Yahvé, que es el Señor. Después sabemos que existe un continuo presente, que es. Y después dice: Jehová es mi pastor. Hay algo hermoso y personal cuando decimos mi pastor. Mi esposa Andreina es mi esposa. No digo la esposa, digo mi esposa. Cuando hablo de mi hija, digo mi hija Sara, mi hijo Samuel. La palabra mi tiene algo que es muy, que conecta. Es mi pastor. Puede haber muchos pastores, pero tú necesitas que Dios sea tu pastor. O sea, que tú puedas decir dentro de ti: el Señor es mi pastor. Cuando yo digo mi, te duele, porque existe una conexión con Él. Cuando uno dice mi Señor, mi pastor, mi Dios, entonces ya tú empiezas a dolerte también por todas las cosas que Dios ha pasado, por todas las cosas que pasó por lo menos Dios cuando vino. Pues como que decir: wow, Señor, gracias por lo que hiciste por mí en la cruz del Calvario, gracias por todas las cosas que dejaste de hacer. Mira, hay personas que se relacionan con Dios, y no digo que esto esté mal, para nada mal. Hay personas que se relacionan con Dios de una manera un poco distante. Como que van a orar y entonces: oh, excelentísimo Dios y Padre eterno de las luces, que está sentado en tu trono blanco, extiende tu cetro de justicia y mira esta cucaracha que está aquí para que le des. Perdón lo de cucaracha si les ofende. No quiero decir que eso esté realmente mal. No está mal. Él es Dios. Él es el gran rey sentado en el trono. Solo que conoce solamente la faceta que tiene, digamos, un presidente cuando tú vas a un presidente. Pero si tú eres el hijo del presidente, tú seguramente no le hablas así. Lo que necesitamos saber es que Él es el Dios grande, fuerte, temible, que está sentado en el trono blanco y que tiene querubines a millares diciendo: santo, santo, santo. Él es Él, pero es tu pastor, es tu papá, es mi papá. Y ahí hay una pequeña diferencia en cómo ahora nosotros nos podemos aproximar con la confianza que cada uno tiene con su papá. Por eso es muy importante la relación paterna,
literal con nuestros hijos, la relación que nuestros hijos tienen con los papás, porque en la medida que ellos tengan una buena relación con sus papás, van a tener regularmente una buena relación con Dios, porque van a entender lo que es ser un papá, lo que es ser un hijo, lo que es tener una relación cercana. Entonces, la idea con esto es que necesitamos saber que Dios no solamente nos conoce por nuestro nombre. Él dice, mis ovejas oyen mi voz, yo las conozco a ellas me reconocen, yo las conozco por su nombre. No es solamente que Dios conoce tu nombre, Dios conoce absolutamente todo de nosotros. Conoce nuestra seguro social, conoce nuestra licencia, nuestro número de licencia, conoce nuestro número de membresía de Macy's, de Target, qué sé yo. Conoce absolutamente todo, y ese es el Dios que nosotros tenemos, que nos conoce absolutamente todo y sabe por dónde estamos nosotros conduciéndonos y por dónde es que Él quiere que nosotros vayamos. La fe verdadera no se trata de comprender todo, y es ahí donde a veces pasamos, sino se trata de quién nos guía. A veces no entendemos por dónde Dios nos está pasando. Pero una oveja, por ejemplo, no hace un complaint con su pastor cuando el pastor dice, pasemos por este valle oscuro. Las ovejas no están diciendo, ay Señor, pero ¿por qué vamos a pasar por ese valle? Señor, ¿por qué tengo que pasar por esta situación económica tan fuerte? Señor, ¿por qué tengo que pasar por este despido? Señor, pero ¿estás seguro que la forma correcta es que yo pase por aquí? Cuando entendemos que somos ovejas y que Él es nuestro pastor, podemos entender que aunque pasemos por valles oscuros, no debemos temer, porque el Señor sabe dónde están los campos verdes de agua, los campos verdes, frescos, verdes, donde está el agua de reposo. Y a veces hay que pasar por lugares que son un poco diferentes, un poco complicados, un poco incómodos, para poder llegar a esos valles que el Señor nos ha prometido y nos ha dado. Una relación de pastor se basa en la obediencia y en la sumisión. Dios necesita que nosotros le entreguemos a Él toda nuestra sumisión. Él es nuestro pastor. Y cuando hablo de pastor, hablo de nuestro pastor. No hablo de la figura pastoral que conocemos aquí en términos cristianos, que evidentemente es una bonita relación, pero estoy hablando ahorita del pastor como pastor, el pastor real, el pastor hermoso que nosotros tenemos, que se llama el Señor. La última parte es, el Señor es mi pastor. ¿Y qué dice la última parte? Nada me falta. Si Dios ya nos dio lo que nosotros necesitamos, porque nosotros seguimos viviendo actualmente y hablando con una mentalidad de escasez, si ya sabemos que todo es un proceso por el cual el Señor nos está atravesando? Necesitamos saber que si el Señor es nuestro pastor, y oigan esto, si el Señor es nuestro pastor, la provisión es segura. Si nosotros hemos decidido caminar con el Señor y el Señor es nuestro pastor, la provisión es segura. La provisión que necesitamos hoy. Y así será el hoy de mañana, el hoy de pasado mañana, el hoy de toda nuestra vida. Hoy es tiempo de que nosotros podamos entender esta hermosa palabra y poder decirle a nuestro Dios que Él es nuestro real pastor. Que el miedo ya no puede ser quien pastoree nuestra vida. La duda ya no puede pastorear nuestra vida. La incertidumbre no puede pastorear nuestra vida. Hay cosas que nos pueden llegar a nuestro corazón, puede llegar en algún momento de debilidad la duda, es válido que llegue la duda, pero tú tienes que entender que si el Señor es tu pastor, el Señor va a dar la provisión que necesitamos. El Señor va a dar la provisión que cada uno necesita en el momento en que tú estés. Y entiende esto también. David, para escribir este Salmo 23 y hablar de todo esto, David ya era un rey. Pero David en el campo fue que pudo pelear con leones, con osos, dar su vida por sus ovejas, para entonces después poder disfrutar de ese reinado que el Señor le dio.
y poder pelear con gigantes. Tus leones de hoy, tus tigres de hoy, tus osos de hoy, la fiera como se llame que tú estás luchando hoy, va a ser el bastión que vas a usar para aplastarle la cabeza al gigante de mañana. Ese gigante de mañana va a ser aplastado por tus experiencias que hoy estás atravesando, pero te doy la noticia que estás atravesando esas experiencias de la mano de Dios, al ladito de Dios. De hecho, en muchos momentos te estará cargando Dios, pero está contigo. Espíritu Santo de Dios, yo te doy tantas gracias, Señor, por tu amor, por tu misericordia y por tu bondad, Dios. Yo te pido, dulce Espíritu Santo, que tú nos des la capacidad de entender las palabras que tú has puesto en este Salmo 23 como unas palabras, Señor, que se adhieran, que se penetren en lo más profundo de nuestro corazón. Y este primer versículo, el Señor, Yahvé, es mi pastor, nada me falta. Señor, pueda transformar nuestra forma de ser y de pensar y de actuar de hoy en adelante, Señor. Que a partir de este momento, Señor, con estas simples palabras, tú puedas, Señor, en nombre de Jesús, con la ayuda de tu Espíritu Santo, darnos a entender la magnitud del poder de tu amor hacia nosotros. Darnos a entender, Señor, lo complacido, Señor, que tú estás con nuestra vida y cómo quieres llevarnos a lugares mejores cada día, Dios. Que aunque andemos en valle de sombra y de muerte, nuestro corazón no tema, sino que aún esté confiado en medio de ese valle. Que sepamos que nuestro destino es seguro, pero tu compañía en el camino, Señor, también es segura. Que tú nos guías en el camino, Señor, no importando cómo se llama el camino, qué piedras esté. Nosotros decidimos, Señor, poner nuestros caminos en tus manos para que tú allanes nuestras sendas, como dice el Salmo, Dios. Allana nuestro camino, Señor. Dirige nuestros pasos, endereza nuestras veredas, Señor. En el nombre poderoso de Jesús te doy las gracias, Señor. Amén. Si tú no has aceptado a Jesucristo en tu corazón, yo te pido que lo aceptes. Y te voy a explicar por qué. Todos, de muchas maneras, le hemos fallado a Dios. Todos de muchas formas nos hemos alejado de Dios por nuestra propia maldad, nuestra falta de creer, nuestra falta de amor. Por muchas razones nosotros nos hemos apartado de Jesús. Yo te pido en el nombre de Cristo que tú entiendas que si te has pecado en alguno de los 10 mandamientos, aunque sea de uno, eres culpable de todos. Y que hay una salida para que tú puedas ser salvo este mismo día. No mañana, sino hoy. Dios se te presenta como un Salvador, pero más que como un Salvador, se te presenta como Salvador y como pastor. Hoy es el tiempo de tú decidir entregar tu vida a Jesucristo. Así que si estás allá en casa y entiendes que necesitas un Salvador y un Señor a quien seguir, yo te pido que repitas esta oración conmigo. Señor Jesús, si quieres cierra tus ojos. Señor Jesús, yo entiendo hoy que soy un pecador y que necesito de ti. Te acepto en mi vida como mi único Señor y mi único pastor, Dios. Guía mi vida, transfórmame y llévame de tu mano al camino que tú has pensado, porque ese es el mejor. Te acepto con todo mi corazón en el nombre de Jesús. Amén. Nos agradará mucho saber de ti, conocer de ti. Escríbenos por favor aquí en el chat. Ponte en contacto con nosotros porque nos va a encantar muchísimo conversar contigo y saber de ti. Estamos en Miami, en la 8198 West Flagler 33144. Si vives en Miami, te invitamos a que pases por aquí y compartas con nosotros y nos podamos conocer personalmente. Dios te bendiga, Dios te guarde. Y quiero comentarte lo siguiente también. Ahí vas a ver, al culminar vas a ver una manera como puedes aportar también para este ministerio. Ahí puedes verlo en Cele o puedes entrar a la página web tabernaculodigital.net. Allí también tienes formas también para poder hacer tu siembra, para que el reino de Dios se extienda por todas las naciones de la tierra, tanto digitalmente como físicamente. Dios te bendiga, Dios te guarde.